Bienvenidos a la comunidad de Renovación Cristiana. Es un privilegio poder compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Confiamos que la palabra que va a escuchar le edificará y motivará en su relación personal con Dios. Le invitamos a que en los próximos minutos disponga de toda su atención para recibir el mensaje del Señor. Bienvenidos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora toda la iglesia bien fuerte. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La nueva versión, la NTV, la nueva traducción viviente, lo dice de la siguiente manera: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse, los unos a los otros. El título de esta serie que voy a iniciar hoy se llama Llamados a Servir. ¿Cómo se llama? Llamados a servir. Amén. Dígale a su vecino: eres llamado a servir. Y es subtitulado, primera vez que lo hago, esta serie de la siguiente manera: tienes un llamado irrevocable al servicio. ¿Qué harás con él? Esto fue lo que les escribí en la publicidad. Tienes un llamado irrevocable al servicio. ¿Qué harás con él? Interesante eso, ¿cierto? Y quiero que usted, a lo largo de estas enseñanzas, entienda y comprenda que cada persona que se dice ser cristiana o que ha conocido el nombre del Señor ha sido llamada para servir. No es una opción, no es si usted quiere, porque el llamado a servir es un llamado que hace directamente el Señor. Por eso no es opcional. Es opcional mi decisión de servirle, pero el llamado de Dios es un llamado irrevocable para toda la iglesia. Que yo no le quiera servir al Señor es otra cosa totalmente diferente, pero Dios nos ha llamado a servirle. Amén. Dígale a su vecino: el Señor te ha llamado a servirte. Hay 5 llamados en la vida del cristiano. De esto ya he predicado algunas veces. Algunos se van a recordar. Hay 5 llamados que Dios le hace al hombre. El primer llamado es el llamado a la vida. Cuando usted fue engendrado por papá y mamá, ese fue el primer llamado que Dios le hizo. Amén. Así que usted no llegó a la tierra por casualidad, ni por producto de un error, ni por producto de las pastillas, ¿sí? Ni porque el método de planificación estaba mal. Usted llegó a esta tierra porque Dios lo llamó a la vida. Amén. ¿Estamos claros? Así que muchos piensan: no, es que yo nací, pobrecito de mí que vine a este mundo. No, usted no es pobrecito, a usted el Señor lo llamó a esta vida. Si Dios no hubiera tenido en sus planes llamarlo para que usted viviera, pues sencillamente no existiría. Y no existe quien el Señor no llame. ¿Estamos? Segundo llamado que Dios le hace al hombre es el llamado a la nueva vida o a la vida nueva. Ese segundo llamado que Dios le hace al hombre es el que en la Escritura se menciona como el nuevo nacimiento.
El día en que reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y nuestra vida espiritual fue despierta, vivificada, es el término doctrinal. Porque cuando toda persona nace, cuando todo bebé nace, nace muerto espiritualmente. Nace muerto, separado de Dios, porque esa es la condición del ser humano. ¿Amén? Tan tiernos, tan bellos y tan hermosos cuando son tan pequeños, pero ya vienen con la naturaleza pecaminosa y vienen separados de Dios. Por eso toda persona debe recibir el segundo llamado, que ¿cuál es? Un nuevo nacimiento, volver a nacer. Juan capítulo 3 lo habla perfectamente. Hay un tercer llamado que Dios le hace al hombre, y es el llamado a la santidad. Dios nos está llamando para que seamos, ¿qué? Santos. Ahora, ¿qué significa ser santo? ¿Significa ser mojigato? ¿Morrongo? Sí, porque a veces pensamos, ¿no? Sí, el que anda así con el pico estirado, qué hermano tan santo. Entonces todos los que toman selfies serían santos. Sí, bueno, eso no es ser santo. La palabra santo significa separado, apartado. Eso es lo que significa santo. Así que los santos están vivos y los santos no están vivos. Porque el santo no es el que canoniza una iglesia después de 500 años. No, ese ya se fue y lo que hizo. Santo es el que está vivo y ha sido separado del mundo para Dios. Amén. Si usted aceptó el segundo llamamiento, que es la nueva vida, el nuevo nacimiento, usted ahora es una persona santa, porque ha sido sacada del mundo y puesta en el cuerpo de Cristo, separada del mundo y apartada para Dios. Amén. Entonces toda persona que vive en santidad ahora vive para agradar a su Señor y no agradar al mundo. Aquí es donde encontramos los hermanitos carnales y hermanitos mundanos, que aunque son cristianos, son mundanos y son carnales. Quien vive para agradar al mundo es un hermanito mundano. Quien vive para agradar los deseos de la carne es un hermano cristiano y no está en santidad. Pero Dios quiere que seamos santos, es decir, que vivamos para agradar a Dios. Amén. Pregúntale a su vecino, ¿tú agradas a Dios? ¿Vives para agradar a Dios? Ahí está la cosa, ¿no? ¿A quién agrada usted? Cuarto llamado que Dios le hace al hombre, el llamado a servir. Es el cuarto llamado. Primer llamado a la vida, segundo llamado al nuevo nacimiento, tercer llamado a la santidad y cuarto llamado al servicio. Dios a usted lo ha llamado a servir. Pero mire el orden. Primero lo llama a la nueva vida, luego lo santifica y luego lo pone a servir. ¿Ve el proceso? Primero la nueva vida, luego la santificación, o sea, apartados para Dios, y luego Dios nos llama a servirle. Y cuando el Señor nos llama a servir, el Señor nos da una dotación espiritual. Cuando usted es empleado, perdón, aquí está sonando feo. Cuando usted entra a trabajar a una empresa y dependiendo del cargo que usted tenga, a usted le dan una dotación, ¿cierto? Si usted es operario de máquinas y dependiendo del nivel de complejidad de su trabajo, le van a entregar cascos, guantes, tapabocas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Cuando usted llega a los pies de Cristo, el Señor le entrega una dotación para que usted pueda ejercer el servicio dentro del cuerpo de Cristo. Y esa dotación se llaman los dones espirituales. ¿Los dones qué? Espirituales.
¿Existirá algún cristiano que no tenga dones? ¿Usted qué cree? ¿Será? ¿Será que si yo llegué a Cristo, pero para mí no habían dones? La palabra, ya vamos a ver, la palabra dice que a todos les es dada la manifestación del Espíritu. A todos. No estoy hablando de escalofríos, cucarachas, mariposas, yo no estoy hablando de eso. ¿Sí? Pueda que esa manifestación venga con alguna expresión corporal, pero pueda que usted reciba la administración del Espíritu Santo sin necesidad de sentir nada. ¿Amén? El sentir no es garantía de que usted tenga el Espíritu Santo. Hay gente que siente muchas cosas y sus vidas están totalmente lejos de la vida espiritual, pero lejos. Y aquí lo hemos experimentado muchísimas veces en nuestros retiros. Gente que va por primera vez o gente que viene una vez, lloran, se quebrantan, sintieron la presencia de Dios. ¿Y qué pasó con sus vidas? Nada. Una simple y mera experiencia. Así que cuando recibimos a Cristo en ese acto de fe, cuando creímos en Jesucristo y en todo lo que significa el sacrificio de Cristo y le entregamos nuestra vida al Señor, en ese momento el Señor vino y a cada uno le entregó su dotación, su paquete, lo que usted necesita para servir al Señor, lo que Él en su voluntad dice, bueno, fulano de tal le voy a entregar 1, a fulano 2, a fulano 3. Él reparte como Él quiere. Y usted debe recibir lo que el Señor le dio, 1 o 2 o 3. Punto. Con humildad y con sencillez. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Quinto llamado. Quiero hablar primero como introducción de los llamados para que entendamos y luego me dedico al servicio. El quinto llamado es el llamado a la eternidad. Dios quiere pasar con usted una eternidad. ¿No le parece bueno? ¿Alguno de ustedes ha leído la mitología griega? Los dioses de la mitología griega, ¿dónde están? En su trono. Allá no tiene acceso los viles mundanos, los viles humanos, no tienen acceso a ellos en la mitología griega. Pero nuestro Dios, que es, obviamente no es un mito, es el Dios de dioses, Señor de señores, Él quiere que sus hijos estén con Él. ¿No le parece bueno? No dice que les hizo un palacio para que estén y Él está más arriba. No, Él quiere cohabitar con usted y conmigo. ¿No le parece bueno? Maravilloso, ¿no es cierto? Bien. Así pues de que vamos a desarrollar entonces nuestro tema de ¿el qué? Servicio. ¿Por cuántos domingos? Por los que el Señor decida. Amén. Recordemos que la carta, las epístolas de Pablo fueron escritas para los hermanos que estaban ¿dónde? Exiliados. Aquellos hermanos que por la persecución del evangelio tuvieron que emigrar a ciudades y a países lejanos. Y esa iglesia que salió y que se fue a países lejanos, fue esa iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo de personas, no hablo de locales, esa iglesia que salió por proteger su vida, por proteger sus familias, por evitar ser muertos. Estos hermanos que salieron a los diferentes lugares continuaron con la predicación del evangelio y continuaron con la vida cristiana común y corriente a pesar de las dificultades. Por eso recuerde que Pablo les escribe estas dos cartas para animarlos, para que continúen la vida cristiana con fe. ¿Amén? Entonces, en base a eso también tenemos que tener en cuenta nuestra enseñanza.
Y cada hermanitos que estaban en Ponto, en Asia, bueno, donde se hayan ido, ellos iban con los dones espirituales dentro de su maleta. Porque los dones no se quedaron allá en Israel, en Jerusalén. Ellos salieron con todo lo que el Señor les había dado y con lo que pudieron sacar. No crea que fue que ellos hicieron trasteo y contrataron a Rojas trasteos. Y no, a muchos les tocó salir con lo que tenían. Porque el imperio romano y el judaísmo estaban resueltos a exterminar el cristianismo. Así que muchos tuvieron que salir con lo que tenían puesto y con sus dones espirituales que llevaban dentro de su corazón. Para los que les gusta escribir, voy a hablar hoy de creo que 5 cosas acerca de los dones espirituales. Primero, busquen Primera de Pedro, por favor, 4, ahí lo tienen. Primera de Corintios 12 y Romanos capítulo 12. Hoy solamente voy a dar la introducción acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios 12, Romanos 12 y Primera de Pedro 4. Tenga esas 3 citas ahí. En cada cita ponga un billete, como separa hojas. O un papel, cualquier cosa. Una pestaña puede ser, ahí, para que no se le pierda. ¿Listos? ¿Cuántos aquí tienen dones espirituales? ¿Sabe cuál es su don? Porque dijo un amén. Todos tienen, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es su don? Ahí está la meollo del asunto. Usted tiene un regalo inmenso, pero no lo ha descubierto. Los dones espirituales. Primero, el don como una impartición divina. Así dice la Biblia. Y el don espiritual es precisamente eso, una impartición divina. Eso quiere decir un regalo divino, un regalo espiritual, una aptitud espiritual, una habilidad espiritual y una manifestación espiritual. Eso significa el don como impartición. O sea, cuando el Señor nos da los dones, lo hace a través de una aptitud, o recibimos una aptitud, recibimos una habilidad. Y se conoce como una manifestación espiritual. Vuelvo y repito, yo no estoy hablando de escalofríos ni de brincar, no estoy hablando de nada de eso. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Qué dice la palabra? Cada uno según el don que ha recibido. Acá dice, cada uno de nosotros ha recibido por lo menos un don. Usted dirá, si yo recibí el don de la salvación, aquí no está hablando del don de la salvación. Hay 3 tipos de dones para aclarar esto. Hay dones naturales, dones espirituales y dones ministeriales. Esa habilidad que usted tiene de niño de pintar, de dibujar, de las matemáticas, de cocinar, de las inteligencias múltiples, esos son los dones naturales con los que usted nace, que Dios se los da por supuesto. Pero los dones espirituales son los que recibimos cuando creímos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Son 2 cosas totalmente diferentes. Entonces, yo soy músico. ¿La música es un don natural o espiritual? Natural. Natural. Porque eso nació conmigo. ¿Sí? ¿Ve? El hablar en lenguas, el enseñar, hay muchas cosas que son dones espirituales, que no vamos a meter en ese tema. Primera Corintios 12, 7. Dice la palabra, pero
a cada uno, dígale a su vecino, a cada uno, o sea, dele un codazo y dígale, hermano, aquí está metido usted, entienda. Entienda que a cada uno le es dada que la manifestación del Espíritu para provecho. El provecho lo vamos a ver después. Romanos 12:6. Estoy hablando del don como una impartición espiritual, divina. Romanos 12:6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Amén. ¿Estamos? Ese hermano que está a su lado, así usted no lo crea y haya recibido a Cristo en su corazón, él tiene una impartición divina y Dios le ha dado un paquete, bien sea 1 o 2 o 3. Y si alguien tiene los 9 dones, gloria a Dios, aleluya. Si tiene uno, gloria a Dios, aleluya. Pero cada uno ha recibido de parte del Espíritu Santo una impartición. Amén. Ay, pues que yo no sentí nada. Vuelvo y le digo, esto no es por sentir. Es por la estricta autoridad de la palabra. Si la palabra lo dice, así es. Punto. Amén. ¿Estamos? Segundo, la impartición es una herramienta de servicio. La impartición son los dones, ¿cierto? Y la impartición es una herramienta ¿de qué? De servicio. La iglesia, aunque vienen personas, aunque tenemos cosas materiales, se manifiesta en un mundo espiritual. Entonces en la iglesia se tienen que manifestar los dones espirituales. Y no podemos construir una iglesia solamente con los dones naturales. Porque sería una iglesia natural y la iglesia es espiritual. Por eso la impartición de los dones. Y la impartición de los dones es una herramienta que Dios nos da para ayudar y para beneficiar a otras personas. ¿Ve? A diferencia de los guantes, de las gafas, de los cascos, son para protegerme, los dones son para ayudar a otras personas. Yo le doy a usted un don para que usted lo ponga en servicio de otras personas. Tomar un don espiritual, como ocurre hoy en día, descubrir el don espiritual y ponerlo al servicio propio, está incurriendo en una falta gravísima porque va en contra de la palabra del Señor. Está cometiendo una herejía. El don no es para mí, el don es para los demás. Lo tengo yo, pero es para servir a los demás. Hoy en día encontramos personas que tienen don de ciencia, don de sabiduría, don de profecía y lo usan para su propio beneficio. Y eso está mal, muy mal. ¿Estamos? De eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Primera de Pedro 4:10. Mire lo que dice la palabra respecto a eso. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué tiene que hacer? Ministrelo a otros. Ministrar es dar, es ayudar, es servir, es trabajar. Así que trabajo sí hay. El desempleo en el cuerpo de Cristo no existe. Cristianos desempleados no existen. Entiéndame lo que estoy diciendo. Hablo en el término espiritual. ¿Sí? Es que en la iglesia no hay nada que hacer. Entonces usted no ha entendido nada, hermano. Es que yo no encuentro un sitio en la iglesia. Me late aguacate que solo quiere micrófono. ¿Qué es lo que pasa en otras iglesias?
Que la gente cree que servir a Dios es únicamente pararse aquí adelante donde sean vistos. Y cuando yo paso aquí adelante para ser vistos, ya, mi don dejó de ser para los demás y se convirtió en un beneficio personal. ¿Sabe que hay iglesias donde en la tarima no están los músicos? Los músicos están a un lado de la tarima, debajo, como medio escondidos. Allá no los ve nadie. Allá las chicas no ven a los guapos músicos, ni a las hermosas coristas. Pasan desapercibidos. Aquí no hay dónde, ¿no? Bien, ni hay músico. Hay un músico chusco que esto más. Bien, 1 Corintios 12, 25. Hablando de que los dones son para servir, dice perdóneme, 1 Corintios 12, 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ese versículo sí es. Romanos 6, 6 al 20, no lo voy a leer porque no tenemos tiempo. Léalo en su casa. Estos tres pasajes hablan de la importancia y del propósito, uno de los dos propósitos que tienen los dones: servir a los demás, servir en la iglesia, servir en el cuerpo de Cristo. Tercero, administrando la impartición. Es el tercer punto. ¿Qué es la impartición? El recibimiento de los dones, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando una persona que no ha sido formada financieramente, que tiene unos hábitos financieros desordenados, le llega una herencia? Usted lo ha dicho. Se chifla. Al cabo de 2, 3 años, está peor que cuando recibió la herencia. La administración de los dones. Los dones que el Señor da también deben ser bien administrados. Y si hay una iglesia desordenada, es la iglesia cristiana, que no administra lo que el Señor ha puesto en el Espíritu. Miren lo que dice 1 Pedro 4:10. A ver si estoy diciendo cosas erradas. Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer? Ministrelo a otros. ¿Pero de qué manera? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo tiene que ser usted con sus dones? Buen administrador. No que no sirva. O sea, no que no sirva de servir, ¿no? No que no haga nada por muchas razones, sino que lo haga bien, administrándolo bien. Y recuerda usted lo que dice en Génesis capítulo 1 y 2, que el Señor nos ha hecho a nosotros mayordomos, administradores de lo que Él nos da. Así que también le daremos cuenta al Señor por la manera en que yo administro mi don espiritual. Lucho dijo algo hace ratico que me pasa a mí también. A mí a veces se me desarrolla el don del discernimiento. Y cuando yo hablo con las personas, yo sé cuándo me están mintiendo, engañando, ¿sí? Pero hay momentos en que uno debe hablar y momentos en que uno debe callar. Eso es administrar. A su pastora y a mí el Señor nos muestra muchas veces el estado de las personas de esta iglesia. Ahí en nuestro pueblo tenemos una bola grande, hermano. Y ahí se nos manifiesta. Y a veces
A veces sabemos por el Espíritu cosas. Yo no vuelvo a invitar al pastor. Nada, si no me invita, no se preocupe. Lástima que internet hoy no funcionó. Tenemos una bola de cristal, con todo respeto, en el espíritu. Una mala comparación. Pero eso no quiere decir que a todo el mundo lo estemos llamando aparte y cogerlo a juguete. Y mucho menos desde aquí ventilar. Es que Dios me muestra que el hermano fulano de tal está en fornicación. No. Eso es administrar los dones como mal. ¿Y Dios nos ha llamado a administrarlos? Bien. ¿Amén? Bien. Tenemos que administrar los dones correctamente. Tenemos que dejar de ser cristianos Speedy González. ¿Saben quién es Speedy González? Los chicos no tienen ni idea de qué estoy hablando. Bueno. ¿Valentina sabe de qué estoy hablando? Speedy González es un ratoncito, un muñeco animado que todo lo hace a una velocidad impresionante. Mexicano, ¿sí? Come ají. Por eso es que sale corriendo. Y los cristianos debemos de ser Speedy González. Porque todo lo queremos ya. Queremos que se saque el demonio ya. Queremos que ya. ¿Sí? Y por eso se inventaron los decretos. ¡Yo decreto! Sí, ya. Y Dios dice: hijo, despacio. Administre sus dones bien. Despacio no es ser lento. Despacio es ser sabio. ¿Sabe yo qué le aprendí al pastor Rudy? Eso. Cuando llegamos a hacer ese hace 10 y no sé cuántos años, 16, 17 años, nosotros veníamos como Speedy González, acostumbrados a que todo era ya y que era correr y que nene. Y yo llegué a la iglesia principal y comencé a trabajar con jóvenes y comencé a involucrarme y todo era como a paso de tortuga. Y a mí me entraban unos desesperos. Y yo veía que el pastor Rudy todo lo decía con esa calma, con esa parsimonia, todo lo planificaban, lo replanificaban, lo analizaban, lo estructuraban y después de 6, 7 meses lo lanzaban y yo, ¡ay, Señor! Pero es que así son las cosas. Después de que entré al comité pastoral y comencé a ver, entendí, claro. Hay que dejar de ser tan Speedy González. Hay que administrar las cosas bien. ¿Amén? La mayoría de los accidentes de tránsito, ¿sabe por qué son? Por exceso de velocidad. Muchos cristianos se estrellan por exceso de velocidad. Porque quieren hacer cosas que todavía no pueden hacer y no están preparados. Por eso es tan peligroso cuando una figura se convierte al cristianismo. Y si el pastor no es medianamente calvo e inteligente, a los 15 días de que se convirtió fulano de tal, ya lo sacan en las redes sociales dando testimonios, parado en el púlpito, empiezan a promoverlo, cuando él todavía no está preparado. Debe pasar un proceso. Y cuando empiece a dar frutos dignos de arrepentimiento y comienza a vivir en santidad y descubra sus dones espirituales, ahí sí debiera empezar a servir. Pero el tema de las redes sociales es un veneno. Dentro de la administración de los dones, punto A. Tranquilo que si ya se perdió yo voy con mi bosquejo bien. Punto A. O punto 3.1. Primera de Romanos capítulo 12 versículos 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8. Primero, o sea, 3.1. Desarróllese en su propio don. Primero tiene que descubrir su don. O empezar a buscar su don. Su don espiritual, ¿no? No su don Juan. Buscar su don. Su impartición.
Y una vez yo encuentre mi impartición, mi don, yo me debo desarrollar en mi don, en mi impartición, en lo que Dios me ha dado a mí. Si Dios me dio a mí el talento de cantar, de tocar piano, tocar guitarra, yo no tengo el talento de hacer bulla en la batería. Pues no me debo meter a la batería. Ni sufrir por el que toca batería. Lo que Dios me dio lo debo hacer bien administrado y gozarme con los dones que el Señor le da a otras personas. Amén. Eso es administrar bien los dones. Si usted no tiene el don de cantar y tiene las orejas tapadas, no critique al que canta porque usted no sabe. Si el que canta hace usted no diga uy. Pues si usted no ha hecho un curso de canto, usted no tiene ni idea que eso se llama gorjear. Usted no debe criticar. Amén. Pero si usted ya estudió más que el que canta, usted puede decirle, hermano, venga, le doy una técnica vocal. ¿Ve que es diferente? Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo ¿qué? Lo que estoy diciendo, diferentes dones. La iglesia tiene una variedad de dones. Ojo con lo que acabo de decir, variedad de dones. Según la gracia que nos es dada, ahí comienza a hablar. Si el de profecía, por favor, esa palabra que dice ahí, subráyela, señálela, márquela. Si el de profecía, ¿qué tiene que hacer? Úsese conforme de la medida de la fe. Está hablando de una impartición diferente. Luego dice, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno, una manera correcta de administrar los dones es hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Punto. Si el Señor Tomás lo puso a cantar, ¿qué debe hacer? Cantar. Administrar su don. Prepararse para que su don glorifique a Dios. Amén. Y si en el camino descubre que tiene el don de la enseñanza, la misma historia. Cada uno de ustedes. ¿Estamos o no estamos? Alguien me contó de un hace 8 días nos visitaron unos amigos que cambiaron de iglesia. Ellos se fueron de por acá cerca, se fueron por otro barrio, les quedaba difícil seguirse congregando, buscaron otra iglesia, duraron 4 años y nos contaron por qué se fueron de la iglesia. Salieron maltratados, salieron de todo. Y cuando yo lo escuchaba hablar, y todo lo que él me decía, yo llegué a una conclusión. Una de dos. O este pastor no tiene el don ministerial, no ha sido llamado a ser pastor, o lo tiene y no es un buen administrador de su don. Cuando yo hago lo que no me han mandado a hacer, ¿cómo me queda? Mal. Estoy dando tumbos. Si a mí me dicen haga un pescado gratinado con no sé qué, pues yo seguramente voy y busco una revista, pero eso va a quedar es como sancochado, ¿sí? Pues porque no sé, hermano, ¿sí? Si la hermana viene y me dice, hermano Daniel, vamos a sacar un apéndice, ayúdeme, ¿sí? Primero que todo yo me desmayo, ¿sí? Porque yo puedo ver, hermano, o sea, yo cortándome las uñas me dan nervios. Imagínate usted viendo una herida. No, yo no estoy, ese no es mi don, yo no estoy preparado. Hay gente que se mete entre la sangre y se lavan con la sangre y son felices. ¿Sí? Y comen sándwich mientras tanto. No, yo no sé cómo hay gente que Dios hizo así.
No es mi don, ¿sí? No es mi don, hermano. Entonces yo debo hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer. Amén. Así no le guste. ¿Sí? Si Dios se lo dio, pero Dios se lo pone para que se enamore. Bien. Hay mucho, mire, las dos cartas de Corintios, primera y segunda de Corintios, y Corintios 1, fue escrita para la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto era la iglesia bíblica con más movimiento espiritual que ha tenido todas las iglesias. Allá se manifestaban los dones, pero eso era una cosa impresionante. Pero era la iglesia más desordenada de todas las iglesias. Tenían un desorden de raca mandaca, sumamente desordenada, en todos los aspectos. Lea Corintios y se va a dar cuenta. Y por eso Pablo escribe a Corintios y le dice, hey hermanos, háganme el favor, y se organizan. Porque en los cultos de la iglesia de Corintios, eso parecían gazaperas espirituales. Llegaba el movimiento del Espíritu Santo, comenzaban a hablar lenguas y se enloquecían todos hablando en lenguas. Y eso no parecía un culto, sino una sala de exorcismo. Y Pablo les dice, hey, en 2 Corintios Pablo les dice, hey, las manifestaciones de los dones tienen un orden. Y Pablo le dice a la iglesia, les prohíbo que hablen en lenguas en la iglesia. Léalo. Y si alguien va a hablar en lenguas, verifique que haya quien interprete las lenguas, para que el pueblo sea edificado. Y Pablo dice, si usted tiene muchas lengüitis, váyase para su casa, enciérrese a solas y ¿son malas las lenguas? No. Mal usadas es un problema. ¿Ve? Todos los dones deben ser bien administrados. Ay, es que yo siento la manifestación cuando viene. Pastor, yo no me puedo controlar. Entonces usted no está siendo un buen administrador. Porque la palabra dice que el espíritu se sujeta al profeta. ¿Ve? Es que yo siento decir las cosas, pastor, y como yo las siento, yo las digo. Ah, bueno. Entonces después de que las diga, arregle los problemas. ¿Estamos? Es que yo siento profetizar. Cierra ese pico más bien. Yo prefiero que hoy no profetice nadie, aunque es un don. Porque más es el daño que se ha hecho con las profecías que el bienestar que se ha hecho. Sigamos. ¿Estamos? Usted dirá, ay no, pues yo mejor no hago nada. No, no se trata de no hacer nada. Hacerlo hacer. Saberlo hacer, perdón. ¿Sí? Si su carne como que, ¿sí? Pues hermano, ¿sí? Conténgase, porque es que al lado suyo hay uno, al lado suyo hay otro, o tiene la pared. ¿Usted se imagina que llega una persona nueva, que no conoce de Cristo, que tras de que nos tratan de locos, y ve al hermano Iván, ¿sí? ¿A usted quién le dijo que eso es ser espiritual? Hay iglesias donde hablan en lenguas haciendo sonidos de animales. Eso es una desviación. ¿Usted se imagina entrar a un culto y por ahí una gallina, un perro, un gato, un conejo? No, hermano. Eso no es un culto a Dios. ¿No? O sea, de razón que la gente se va. Sí. Las emociones, hay que aprender a controlar las emociones. ¿Sí? Hay que aprender a controlarlas. ¿Sí? Bueno. Como siempre digo, lástima que en estos temas no están todos. 3.3. Y más lástima que no escuchan por YouTube ni por Facebook las predicas, pero bueno. Ahí las seguiremos subiendo para gloria del Padre Celestial. Amén.
La finalidad de los dones o la finalidad de la impartición de los dones, el propósito final de los dones, ¿cuál es? Está en el versículo 11 de no sé qué capítulo, porque aquí no escribí el capítulo. Creo que es Romanos 12, 11. Si alguno habla, ¿no? No, entonces es 1 Corintios 12. Es que Word todavía no se ha convertido a Cristo, por eso siempre me confundo los versículos. 1 Corintios 12 creo que es. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno, entonces 1 Pedro. Estoy administrando mal los dones. Primera de Pedro 4:11. Así, esa era. Yo les dije. Mire. Cuando yo era joven y se enamoró mi esposa de mí, yo soy músico desde los 14 años. Y yo he dado muchas vueltas con el tema musical, muchas vueltas. He ido a muchos lugares, a muchas iglesias, por la misericordia de Dios. Pero en esos años mozos, yo no entendía muchas cosas. Y muchas veces me ganaba la carne. Y me creía la Coca-Cola, la única Coca-Cola en el desierto. Debo decirlo para vergüenza. Y lo vine a entender muchos años después. Pues porque todos pasamos por diferentes procesos. Y eso me causó muchos problemas. Y seguramente por eso muchas veces el pastor me decía, chico, te sientas. Y me tocaba sentarme. Me ponía en disciplina. Dice la palabra, si alguno habla, está hablando de profecía, hable, perdón, ¿cómo tiene que hablar? Si a usted Rambo la bazuca le alumbra la cabeza, hermano, que lo que vaya a decir después sea conforme a la palabra. Hermanos, que tengo una palabra de Dios para ti. Rambo, saca la bazuca. Sí, Dios te dice, sí. Dios le puede decir muchas cosas, pero que lo que usted diga sea conforme a la palabra de Dios. A la palabra. A mí eso no se imagina las veces que me han profetizado, N veces, ¿sí? Yo hago así. Con uno soy espiritual y con el otro escucho. A ver, ¿qué me están diciendo? Alguna vez me dijeron que me veían en un barco, y que yo iba parado en el barco, y que dentro del barco iba mucha gente, y que en el agua no sé qué, y que usted va a ser evangelista, y que no. ¿Cuál evangelista? Y me han dicho cosas, hermano. ¿Sí? Luego yo tenía una noviecita en esa época. Desdichada ella que no se casó conmigo, muy de malas. El pastel era para otra. Bueno. Y vino el pastor de ella y me dijo, el Señor me muestra, y eso me habló en lengua, así con qué tono, ella es tu esposa, tu escogida, tu sierva. Entonces me dijo algo que me causó y me hizo llorar. Llegó la respuesta por lo que tanto llevas orando. Y yo venía orando por una guitarra eléctrica. Y entonces dice, la mujer que tiene a tu lado es la respuesta a tus oraciones. Y yo dentro de mí decía, sí, la china está buena y me gusta, pero como que no es mi esposa. Tampoco es mi guitarra. No. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios, ¿qué? Ojo con ese da.
Ojo, yo debo dar de acuerdo a lo que el Señor me ha dado. Si yo tengo la capacidad de hacer algo grande, haré algo grande. Si Dios me ha dado la capacidad de hacer cosas pequeñas, debo hacer cosas pequeñas. Dios levantó a Billy Graham, levantó a ayúdenme, Luis Palau, a Alberto Motés y Gigi Ávila para hacer grandes cosas y les dio un gran poder. Eso es a ellos. Pero Dios ha levantado a otros y les ha dado otro poder. Y yo no debo ni afanarme, ni pretender ser como Gigi Ávila, ni como Alberto Motés. No. Yo debo entender lo que Dios me ha dado a mí. Y el poder que Dios me ha dado a mí, en ese yo debo moverme. Punto. Por eso encontramos hoy pastores y ministros fracasados. Porque quieren hacer grandísimas cosas. Cuando yo le he dicho, hey, mijo, vas a hacer cosas pequeñas. Punto. Amén. Ay, que es que yo quiero ser cantante de las naciones. Dicen, no, vas a cantar en los barrios. ¿Serio? Y así usted haga lo que haga, Dios no lo va a dejar salir. Lo va a llevar en los barrios. Y si Dios en su voluntad dice, te va a sacar a Boyacá, te sacará a Boyacá. Porque Dios nos ha dado un don, tenemos que administrarlo, y una capacidad. Y si no tengo capacidad para hacer cosas grandes, pues no me debo afanar y meter. ¿Amén? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Cómo? Mire, aquí viene la finalidad del don. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos. ¿Cuál es la finalidad del don o del servicio? Glorificar a Dios. Punto. Ejemplo. Usted viene a limpiar las sillas. Usted limpia las sillas para glorificar a Dios. ¿Y cómo lo hace? Excelentemente, porque ahí se va a sentar un hijo de Dios. ¿Me entienden? Usted va a dar una clase y usted prepara su clase, prepara su tema, se esmera porque usted va a glorificar a Dios. Porque usted le va a impartir conocimiento a un hijo de Dios. Estimado amigo, agradecemos su tiempo y disposición. Nuestro mayor deseo es bendecir su vida con la predicación de la palabra del Señor. Le animamos a seguir su relación personal con Dios. Si el mensaje que acabó de escuchar ha sido de bendición para su vida y cree que puede bendecir a otra persona, no dude en compartirlo. Bendiciones en Cristo Jesús.